Estamos viendo justamente esto y por ello también por muchas preguntas que nos generan nos comunicamos con el licenciado Ayrton Marín, abogado de Valentina Gilabert, quien defendió los derechos de la víctima y le agradecemos mucho que se enlace con nosotros. Abogado, esto ha generado muchas preguntas, muchas incomodidades. ¿Cuál es la postura? Escuchábamos a la víctima. Usted como abogado, ¿qué nos quiere compartir? Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos su auditorio. Primero que nada, agradecerles el espacio. Como bien lo mencionas, es algo que entiendo que cause indignación social. Lamentablemente, mi clienta está sometida a un escrutinio social, no solo por lo mediático del asunto, sino por la gravedad del asunto, por las personas involucradas y demás. Lo que me gustaría, con lo que me gustaría empezar es importante hacerle saber a la gente. Es algo que no he quitado el dedo del renglón y lo he repetido en muchas ocasiones. Estamos sometidos a un sistema de justicia penal para adolescentes. Eso, primero que nada, que es muy distinto a un sistema de adultos. En ese sentido, tiene muchas peculiaridades y muchas particularidades. Entre ellas, ya lo he mencionado en muchas entrevistas, la pena máxima a la que podíamos aspirar nosotros como asesoría jurídica eran 5 años, número 1. Número 2, el internamiento preventivo, porque era un internamiento preventivo, en el que estaba sometida la adolescente en conflicto con la ley, no puede ser mayor a 5 meses, 5 meses que ya cumplimos. Lo que naturalmente hubiera pasado es, transcurren esos 5 meses, ella sale, se lleva a cabo un juicio y una vez que existe una sentencia condenatoria, si la medida sancionadora es privativa de la libertad, regresa a un internamiento. Dicho todo esto, el sistema tiene un enfoque mucho más garantista, es un sistema especializado y restaurativo y su objetivo principal no es el castigo, sino la reinserción social y el desarrollo integral de los adolescentes. Entonces, entendiendo todo esto, el procedimiento abreviado al que llegamos, que es muy distinto a que se haya otorgado un perdón, porque el perdón ni siquiera podía existir por el tipo de delito que era, no es un perdón como tal, es un procedimiento abreviado donde primero que nada se le condena al adolescente, ella acepta su culpabilidad, se le condena, la condena fue de 2 años, 8 meses, 24 días, número 1. Número 2, evidentemente y lógicamente debe de existir un beneficio para la parte imputada y en este caso el beneficio es número 1, una reducción a la medida sancionadora. A lo mejor si yo podría haber aspirado a 3 años y medio, 4 años y medio, pues existe una reducción. Y número 2, que se le permite acogerse a un beneficio que es la libertad asistida. Esta libertad asistida le permite llevar o cumplir su condena más bien en libertad. Claro, abogado, le saluda Erika González y preguntarte por el tema de la salud mental. Aquí se involucra también, o sea, lo que pasaron ambas. ¿Hay por parte de la autoridad y con estas adolescentes, pues, algún tratamiento especial también? Claro, dentro de esto del procedimiento abreviado, ahorita entramos a una nueva, digamos que etapa donde pasa el asunto a un juez de ejecución y el juez de ejecución será el encargado de brindar o someter al adolescente a un plan individualizado de actividades. Esto quiere decir, nosotros solicitamos evidentemente que se incluyan terapias psicoterapéuticas, terapias familiares, terapias individuales, que tenga diversos talleres de cultura y deportivos, incluso ella tiene o tendrá que visitar el centro de internamiento en el que estaba a realizar diversas actividades con las internas. Es un plan que se revisa trimestralmente y bueno, es importante recalcar también que si en algún momento se incumplen con este plan individualizado de actividades, porque no son condiciones, es un plan individualizado de actividades, ella tendría que regresar a cumplir el resto de su pena en internamiento. Hablando un poco de lo que dices de la salud mental, me gustaría... vieron el comunicado que mi clienta quiso dar a título personal y por propio derecho en sus redes sociales. Sí. Como les dije al principio, entiendo el escrutinio social al que se somete, pero lo más importante aquí es los beneficios del procedimiento, que son la reducción del tiempo del proceso, una reducción de la medida sancionada, como les dije. Lo más importante es se evita la revictimización y el desgaste emocional del juicio de mi clienta y su familia, que es algo muy tortuoso, muy complicado, porque es revivir y revivir y revivir una situación que ya pasó. Entonces creo que a lo que llegó era lo mejor para todas las partes.
Claro, y justamente con ese comentario, abogado, lo saluda Eduardo Carrillo, con ese comentario que acaba de hacer va ligada mi pregunta. A raíz de que su clienta otorga este perdón, ya ella, si en el caso de que Marían llegara a incurrir en alguna falla a las medidas que se le impusieron, ya su clienta no tiene que volver a presentarse jamás a un juzgado por este caso. Mira, como lo mencioné antes, no se otorgó el perdón, sino nos acogimos a un procedimiento abreviado. Eso es muy importante porque sí existe una condena. Respondiendo un poco a tu pregunta, si se llega a incumplir de cierta manera el plan individualizado, nosotros y el juez de ejecución sería el encargado de revocar dicho beneficio, que es la libertad asistida, a efecto de que vuelva a cumplir su condena en un internamiento. Pero ya con eso, de todas maneras, sí, o sea, aunque le revoquen a Marían, ya Valentina no tendría por qué asistir a juzgados, es a lo que me refiero. Ya ella se libraría de esta parte, podría descansar para ya no revictimizarse como nos lo estaba diciendo. Sí, es correcto. Ahorita ya no, una de las, digamos que características principales del procedimiento es que ya no existió un juicio como tal, ya hay una sentencia, esa sentencia quedó firme el día de ayer, no admite recurso alguno por ninguna de las partes, entonces sí, ya no tendría que revivir ni revictimizarse ni llevar a cabo un juicio. Abogado, aquí de nuevo a Distuñón preguntándole, hacían una pregunta muy puntual mis compañeros y creo que muchos tenemos esa duda. Estas dos personas que están involucradas también en este caso como presuntos cómplices, ¿están llevando el juicio? ¿Están en libertad? ¿Qué ha pasado con ellos? Mira, evidentemente son asuntos que se llevan por cuerda separada. Como tú bien lo mencionas, hay otra menor de edad que continúa en internamiento preventivo. Y hay un mayor de edad que continúa en prisión preventiva. Sus etapas van muy, muy cercanas a la que acabamos de vivir el día de ayer. ¿Por qué? Porque la orden de aprehensión se ejecutó y las audiencias se llevaron con días de diferencia. Entonces estamos muy cercanos a las mismas etapas procesales que estábamos con esta adolescente. Esos juicios por el momento siguen vigentes y los estamos llevando. Claro, abogado, pero cuando hablan de acuerdos, ¿cuáles fueron? Porque justamente los mencionan, ¿no?, en el comunicado. Y también, sí, o sea, para que queden muy claros, no se malinterpreten, estemos informados. Y también preguntarle por este temor que pueda existir de Valentina, ¿no?, postraumático que pueda existir con respecto a todo lo que sucedió. Claro, a ver, el procedimiento abreviado... porque existe un poco a veces de desinformación o de confusión. Existe una figura que es el acuerdo reparatorio y existe el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado como tal no es un acuerdo, sino es una reducción del tiempo de proceso donde se le condena, la adolescente acepta su culpabilidad, se somete a una reparación integral o parcial del daño, en el entendido de que también hay otros personajes involucrados. Se le otorga este beneficio y después se genera un plan individualizado. O sea, hay un monto económico. Sí, claro, hay un monto económico. He visto en redes sociales que se manejan muchos montos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su tarjeta informativa no hizo ninguna mención a ningún monto. Nosotros no hemos hecho ninguna mención. Valentina tampoco. No sé de dónde sacan esos montos, pero sí hay una reparación integral. Claro, es parte fundamental del procedimiento abreviado que exista una ¿Cuánto fue entonces si no es lo que está circulando ahí? Es algo que no me gustaría tocar porque no es algo en consideración importante. Creo que a diferencia de lo que se maneja en muchas versiones en redes sociales y en medios de comunicación, ni Valentina ni su familia en ningún momento han intentado lucrar con este tema. Es simplemente lograr algo que ellos creen y que yo comparto, que les permite rehacer su vida, darle carpetazo y seguir con su vida normal. Claro, y abogado, hay algo que yo no entiendo y que seguramente muchas personas en su casa estarán igual que yo, a lo mejor desde el desconocimiento, pero ¿cómo es posible que la persona que comete el acto esté fuera, ya en libertad, y las personas que están acusadas de ser cómplices continúen todavía privadas de su libertad? ¿Por qué quien comete el acto sí tiene el derecho a llegar a un acuerdo por medio de lo que le otorga las autoridades, y los que son nada más señalados como cómplices tienen que estar purgando una condena?
Claro. Mira, como tal, al día de hoy nadie está cumpliendo ninguna condena al día de hoy. Entiendo tu pregunta, pero Gracias. para contestar muy concretamente, el momento procesal en el que nos encontramos con la primera adolescente, al ser la primera que había sido detenida, es por eso que se llega a un arreglo primero con ellos. El momento en el que se puede solicitar el procedimiento abreviado por parte del Ministerio Público debe ser necesariamente hasta antes de que inicie el juicio oral, es decir, durante la etapa intermedia en la que nos encontramos con las tres personas involucradas, con los abogados y el equipo legal del adolescente y su familia. Existió un acercamiento, existieron las mesas de diálogo y fue por eso que llegamos a ese acuerdo para que se hiciera la solicitud del procedimiento abreviado. Al seguirse por cuerda separada los otros juicios, habrá que esperar a que estemos en ese mismo momento procesal y si es algo en lo que comulgamos todos y se llega a un consenso, pues se manejará seguramente de la misma manera. Ya hemos visto, abogado, le saluda de nuevo Adis, casos muy diferentes, pero donde sí hay un procedimiento abreviado que genera que la gente que desconocemos de esto, digamos, claro, llegaron a un acuerdo, querían dinero. Tengo entendido que en esta situación es la autoridad la que fija esta reparación de daño, no la víctima ni sus representantes. ¿Estoy bien con eso? A ver, la reparación del daño evidentemente tiene que ir de la mano con pues los gastos que se llevaron a cabo. A eso iba yo, abogado. Si estoy bien con eso, preguntarle, ¿cuánto asciende lo que se tuvo que gastar para que Valentina continuara con vida? Mira, respecto de montos no me gustaría manejarlo, es información evidentemente confidencial dentro de la carpeta de investigación, entonces no me gustaría dar montos. Lo que te puedo decir es sí hay un monto de lo que costó los gastos hospitalitarios del hospital solamente, honorarios médicos, terapias, psiquiatra, etc. Está cuantificado dentro de la carpeta de investigación y en ese tenor se fija la reparación del daño, ¿no? Claro. Abogado, preguntarle por el tema pues de la pequeñita, de la bebé que también está, bueno, pues en esta situación, pues sí, como situación colateral, por así decirlo. ¿Permanecerá con el papá en este caso? Mira, respecto a eso no te puedo dar información, pero no porque no quiera, sino porque no la tengo. Entiendo que eso será algo que deberán de ver los equipos legales, tanto de la mamá como del papá. Desconozco actualmente cuál sea la situación jurídica. Y sin hablar del caso en particular, ¿cómo sucede con un adolescente que entra a un centro que justamente tiene la reducción de condena, sale y es mamá? ¿Pueden sus abogados pelear por la convivencia con la pequeña? A ver, yo supondría, o sea, sí pueden, yo supondría que lo van a hacer, ¿no? Al final de cuentas, claro. Ella no deja de ser su mamá, entonces supongo que ellos entablarán una estrategia legal para pelear la custodia, recuperarla, no sé cuál sea el plan de los abogados. Pues muchísimas gracias por aclararnos todos tan puntualmente y bueno, pues estamos al pendiente de esta situación. Gracias abogado Aitor Marín. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias. Bueno, pues con mayor claridad, ¿no? La verdad. Interesante y bueno, opinen en redes sociales, hay mucho que opinar.